Ser podcast. Si alguna vez han fantaseado con escribir un libro, o si son lectores, si les interesa saber cómo funciona ese mercado, o si les interesa cómo se elige el título, cómo se diseña la cubierta, cuánto cobra un autor por un libro, cómo es la relación entre un autor y un editor, cómo mandarle un manuscrito a un editor para que por lo menos se lo lea y luego ya veremos, esta es su entrevista. Tienen que escuchar esto. David Remartínez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Muy bien, encantado de estar aquí. David es escritor, es editor de ensayos, principalmente en la editorial ARPA, y acaba de publicar con ARPA precisamente un libro que recoge su experiencia, lo que ha aprendido en muchos años de experiencia publicando libros. Y de hecho el título del libro es Así se escribe un libro. Todo lo que necesitas saber para escribir, publicar y vender un libro con éxito. David, ¿qué es un buen libro? Jo, qué gran pregunta, ¿eh? A partir de aquí todo es más fácil ya. Bueno, que un buen libro, independientemente del éxito comercial que tenga, porque claro, lo que has leído, el título y el subtítulo suena a este tío es un maestro. O sea, claro. Este tío todo lo que coge lo convierte en oro. Pues este tiene la pócima. Este me va a dar a mí la pócima hoy. Y en realidad este es un manual sencillo que tiene muchas cosas útiles, tanto para la gente que nunca ha publicado como para la gente que ha publicado y quiere mejorar su forma de escribir en el sentido más amplio, porque ese manual no es un manual de escritura per se. Nosotros, yo entiendo la planificación, la escritura y la comercialización de un libro como un todo, donde si trabajas esas tres fases, la redacción acaba siendo más divertida y además no la fase más larga. Pero volviendo a tu pregunta, que me estoy ya yendo por las ramas nada más llegar. Un buen libro es el que, desde mi punto de vista, te aporta un conocimiento que no tenías, ¿vale? Y ese conocimiento, no hablo solo de no ficción, porque detrás de toda historia de ficción subyacen unos temas, una época, unas emociones, unos análisis, unas relaciones que te pillan de alguna forma y te sorprenden de alguna forma. Y además te divierte. Y en el sentido de divierte no digo que te saque una sonrisa, porque todos nos divertimos de muchas formas. Te divierte llorando, te divierte reflexionando, te divierte. Sí, si tú consigues, llorando, claro, te entretienes si prefieres. Si consigues esas dos cosas, transmitir conocimiento en el sentido más puro. Tienes una buena idea y la transmites. Y además la sabes transmitir bien. Eso es un buen libro. Y esto que suena tan fácil, tú que eres periodista, traslada al periodismo. ¿Qué es un buen artículo? Un buen artículo es el que aporta una noticia, es una novedad y además sabe contarla bien. Eso si es difícil en una página o en una pieza de radio, imagínate en 200 páginas de libro. Hay una frase que utilizas en el libro, una expresión que ya me la quedo para mí para siempre porque sirve para los libros y sirve también para el periodismo, que es da más filete y quita paja, ¿no? Esto en un libro vale, o sea, quita todo lo que sobra y dale contenido. Y esto en el periodismo también vale. Bueno, es que yo soy periodista de más formación. Filete, menos paja. Yo tengo 53 años y he trabajado muchos más años como periodista que como editor de libros. Y de hecho mi formación como periodista y todos los textos que he editado como periodista en distintos medios de comunicación y en distintos formatos me han ayudado muchísimo a aprender el oficio de editor de libros. ¿Dónde se cobra menos? Es lo que más me interesa. Si nos metemos en eso, da igual en lo que trabajes. En general, la comunicación, como bien sabes, es uno de los oficios está malita. Más desprestigiados y minusvalorados porque todo es comunicación hoy en día, con lo cual... Hablando de cobrar, tú dices que una de las preguntas que les planteáis a los autores es ¿para qué quieres escribir un libro? Yo te pregunto, ¿es legítimo que el autor te diga para ganar dinero? No, por supuesto. Y si es que no solo es legítimo, si quieres escribir el libro para ganar, si quieres escribir el libro para ganar dinero, yo como editor enfocaré el libro de esa forma. O sea, las tres preguntas básicas con las que empieza el libro es, así se escribe un libro, es ¿para qué quieres escribir un libro? ¿Qué tienes que contar? Que no se haya contado ya. ¿Y a quién le va a interesar? Yeah. No quién quieres que lo lea, sino quién lo va a leer. Es decir, antes de ponerte a escribir, piensa en tu motivación, porque no es la misma una motivación puramente económica, con lo cual vamos a enfocar el libro para que lo lea la mayor cantidad de gente posible. Claro. Es decir, vamos a escribir un bestseller y eso tiene unos condicionantes a la hora de estructurar el libro, el tema, sea ficción o no ficción, Y eso es totalmente legítimo. Igual de legítimo que es, ¿para qué quiero escribir un libro? Pues porque sí,
porque me apetece, porque quiero contar mi vida y lo que he vivido en mi vida y mis experiencias. Y eso es otro enfoque que igual nos lleva a la autopublicación, porque en tu vida no hay nada que le interese a nadie más que a ti. ¿Qué público objetivo tiene un libro con tu vida y tu historia? Ahí está. Otra cosa es que igual detrás de tu vida o de cierta parte de tu biografía o de tu experiencia laboral hay algo de lo que podamos sacar, algo universal, que sí que le interese a más lectores. Pero lo primero es, ¿de verdad tienes algo que contar? Porque igual lo que tienes que contar tampoco encaja en un modelo de libro, ¿sabes? En un formato de libro. Igual lo que tienes que contar se puede contar en una newsletter. Igual lo que tienes que contar se puede contar en un videoblog. Igual lo que tienes que contar lo han contado 100 ya antes, ¿no? Bueno, es que así avanza el método. Por eso te digo que la planificación es muy importante. Es la fase principal en el método que expongo en el libro. La planificación, darle una y otra vez vueltas a la idea principal, a las secundarias, a la historia, a tus personajes, si es el caso de la ficción, es no ya una cura de humildad, sino tú con el libro que quieres publicar, te incorporas a una cadena de pensamiento donde miles de personas han escrito ya sobre eso. Entonces, ¿qué tienes que aportar tú? Un enfoque, una idea. ¿De verdad merece la pena eso 200 páginas? ¿Tienes como para llenar 200 páginas? El mundo necesita tu libro. Claro, que no digo que no, que no digo que no, porque al final, si en esa planificación y en ese todos los ejercicios que recogen que recoge el libro para que el lector y la lectora vayan haciendo, son los mismos que hacen los autores con los que trabajo, noveles y profesionales. Y es un esfuerzo, porque llega un momento que dices, pues igual no tengo nada que contar, pero al final lo sacas. Te preguntaba lo del dinero porque el otro día estuve hablando con un escritor precisamente y me decía, o sea, a día de hoy pasta con los libros ganan muy pocos en España y al final un libro es una tarjeta de presentación cara. O sea, tú publicas un libro para que se te abran otras puertas y es que es imposible o muy difícil vivir con el 10% de lo que se paga. Claro. ¿No? El autor recibe el 10% de la venta sin IVA, más o menos. Entre el 8 y el 10%, normalmente, de la venta sin IVA. Es verdad que cada vez hay más aprovechamientos del libro porque se sacan más formatos de un libro. Sale un audiolibro del que también te llevas un porcentaje. Puede salir un aprovechamiento audiovisual, un podcast, incluso una serie de televisión. Yeah. Pero en esencia, visto desde fuera, por eso a mucha gente le parece muy atractiva la autopublicación, dice, me llevo todos los royalties, voy a ganar un montón más de pasta, ¿no? Pero bueno, eso se explica en el libro, la autopublicación, entre comillas. Tiene un recorrido muy corto. Tiene un recorrido muy corto, entre otras cosas. Bueno, nadie te distribuye, no llegas a las librerías. Lo que pasa es que claro, volvamos a las cifras. En España hay más de 3.000 editoriales. En España se publican hasta 90.000 títulos anuales, entre lo que publican las editoriales, las autopublicaciones, lo que se publica en papel y lo que se publica en ebook. Y en España, en no ficción y ficción, más o menos la venta media de cualquier título oscila entre los 400 ejemplares. Es que me parece poquísimo eso. Es que vender más de 1.000 ejemplares, vender entre 1.000 y 2.000 o 3.000, se considera ya medianamente un éxito. Pero a una editorial le compensa dedicar todos los esfuerzos y recursos que va a dedicar en corregirte, editarte, publicar un libro, distribuirlo, para luego vender 400 ejemplares. No le compensa y por eso hay un fenómeno que se está produciendo en los últimos años que es la sobreproducción. Hay muchas editoriales que publican muchísimos libros, de muchos de ellos venden solo 400, 600, 700 ejemplares, pero de 2 o de 3 venden entre igual 2 y 10.000 ejemplares. Y con esos cubren las pérdidas de otros. En los grandes grupos se ve también. Los grandes grupos publican cientos de libros al año. O sea que es una manera de comprar muchos boletos, ¿no? Para ver si con alguno coges y haces el negocio. Claro, porque hay muchísimas claves que determinan cuándo un libro va a funcionar o no. Tú puedes tener una idea buenísima, bien trabajada, con un buen autor o una buena autora, pero igual, ¿sabes? No has dado con el título correcto, con la cubierta correcta, no es el momento de lanzarlo el mes que has elegido para lanzarlo, la campaña de comunicación que has trabajado no funciona correctamente, ha salido a la vez otro libro que es exactamente igual que el tuyo,
por un autor más famoso o una autora más famosa. Hay un montón. Es un mercado que es una auténtica jungla. Qué ansiedad. Claro, por eso el libro, así se escribe un libro, empieza contándote ese mercado, que es lo primero que tienes que saber. Que no es nada romántico todo esto. Y lo segundo que te cuenta es que no hace falta ser un genio para escribir un libro. ¿Sabes? Esa imagen romántica de Flaubert pariendo Madame Bovary, eso es un 1% de la población. Y además tiene algún trastorno como lo tenía Flaubert, que le daba 1000 vueltas a cada frase hasta que la dejaba perfecta. ¿Sabes? Eso es un poco es como el peaje que tiene que pagar el genio por su genialidad, ¿no? En su vida privada. No, tú si tienes unas habilidades y unas competencias, manuales como este te pueden ayudar, igual que hay escuelas de escritura pura y dura te pueden ayudar. Pero vamos a ver, entre 90.000 títulos que se publican al año, ahí hay mucha morralla. Bueno, hay mucha morralla porque, fíjate, es la paradoja que vivimos, la hiperactividad y la hiperproductividad en todos los ámbitos. De la misma forma que las buenas editoriales trabajan mejor que nunca porque están muy especializadas por departamentos. Todo el proceso del libro, que viene explicado Así se escribe un libro. Hay muchas editoriales pequeñas y de la misma forma que hay muchos sellos de los grandes grupos que están de distinta forma atendidos. Entonces se produce muy rápido y buenas ideas que se producen muy rápido se producen mal. Igual que hay muchos libros autopublicados que solo pensando en los royalties y en el lanzamiento rápido y el posicionamiento rápido en Amazon, no se producen con la calidad que se deberían producir. Que la calidad no solamente que no tenga erratas o faltas de ortografía, es que no le sobren 50 o 75 páginas como le sobran a tantos y tantos libros, y estoy hablando desde el punto de vista del lector, que lo podemos decir todos, 100%. Que dijo, este libro estaría muy bien si no le sobraran 50 páginas, igual que esta serie estaría muy bien si no le sobraran los 3 últimos capítulos, ¿sabes? Ahí mencionas una cita de Stephen King que dice, la segunda edición, la segunda versión de un libro tiene que ser la primera versión menos un 10% de sus palabras, ¿no? Claro. O sea, a todos los manuscritos les sobra un 10%. A casi todos. De hecho, lo que más cuesta con un autor o con una autora es lo que nosotros llamamos la poda. Cuando ya se ha acabado de escribir, es entrar con el machete y decir, ¿qué sobra? Pero ¿y cómo sabes lo que sobra? O sea, ¿eso es intuición? No es intuición. Es el escritor y la escritora, y me incluyo, porque yo también soy autor, siempre tiendes a meter, tanto en ficción como en no ficción, más de lo necesario. Porque inevitablemente, aunque antes hayas seguido todos estos pasos que en principio te llevan a determinar a quién le escribes, y eso ya te lleva a determinar tanto el tono de escritura como qué conocimientos en realidad son útiles para ese lector, esa lectora, de todos los que tú tienes, siempre metes más, porque metes las cosas que a ti te gustan muchísimo, y entre eso está desde una anécdota personal que en realidad solo te interesa a ti, pero no aporta nada al libro, como una cita que ocupa media página y que podrías resumir en 2 líneas y sigue siendo igual de útil para el razonamiento que estás haciendo dentro del libro, ¿no? Tiene que ser jodidísimo decirle a un autor esto que para ti es fantástico, claro. esta anécdota tuya es muy duro, esto tío. No sirve para nada. Es muy duro, claro. ¿Cómo te ganas eso? Pues te ganas eso que tú eres un editor y eres un asistente. No eres la policía del lenguaje, ni la policía de la editorial, ni la policía de nada. Lo bonito de este trabajo, por lo que en el fondo me encanta, es que tú eres alguien que ayuda a otra persona a que lo que está haciendo salga mejor. Salga mejor porque en el fondo, cuando escribimos, queremos que nos lean. Y queremos que nos lean no para que nos adulen, sino para que contactar con otra gente. Porque tú, si quieres transmitir conocimiento, quieres que ese conocimiento sea útil para quienes lo van a leer, y si quieres transmitir emociones en ficción, quieres conectar con personas a las que esas emociones les sorprendan. Vamos al inicio del proceso, que es cuando contactáis el autor y tú, como editor. Eso habitualmente es el autor quien va a buscar a la editorial, ¿o es la editorial la que sale a pescar? A ver, hay dos cuestiones. Hay muchas vías. Yo mayoritariamente trabajo con ARPA porque llevo muchos años trabajando con ellos y somos familia. Pero yo soy... Son buena gente. Muy buena gente, y además es una editorial fantástica porque tiene una función social entre sus... Quiero decir, no solamente para ellos no solamente es un negocio, sí, sino que tiene una función social, y yo además tengo dentro a Joaquín Palau, que es un maestro, uno de los editores más respetados de España, del que sigo aprendiendo todos los días. Para mí es un privilegio. Y luego a Álvaro Palau Arbizu, que es su hijo, del que también aprendo muchísimo. Pero bueno,
En una editorial puede llegar un manuscrito directamente y que a la editorial le guste. Lo que pasa es que suelen llegar mal enviados, que es otra cosa que enseña el libro. Aprende a mandar un manuscrito a una editorial, porque cada editorial, hasta la más pequeña, recibe decenas y cientos de manuscritos al mes. ¿Cómo hago para que te leas mi manuscrito? Bueno, y que no pases de él. Para empezar, manda un modelo de correo como el que te pongo ahí, presentándote sucintamente. Tú como autor, que esto es importantísimo, cada vez más las editoriales fichan autores y autoras con recorrido, aunque sean noveles. Segundo, cuéntame tu libro muy sintéticamente, de tal forma que yo ya en tu libro vea el interés de la tesis o de la historia original dentro de esa cadena de pensamiento, y que además vea el argumento de venta, y en esto no digo el punto de vista mercantil, sino cómo yo lo voy a poder vender al distribuidor y a los libreros. Cuando tenga que presentarlo como novedad, cada mes, entre los 800.000 novedades, compitiendo con esas otras 3.000 editoriales, ¿vale? Y en tercer lugar, dirígete personalizadamente a esa editorial. No mandes correos, un correo fotocopiado a anagrama contacto@anagrama.com, contacto, ¿sabes? blackybooks.com. No hagas eso, porque eso, ¿sabes? A veces en Arpan llegan correos de poesía. No publicamos poesía. Nunca hemos publicado. No te inspiran en nuestro catálogo, ¿sabes? O sea, si te diriges a una editorial, te diriges porque crees que incluir en ese catálogo. Segundo, muchas veces es mejor no mandar el manuscrito, sino mandar la propuesta. El documento que nosotros llamamos propuesta, que resume todo tu libro, que es el documento alrededor del que se trabaja todo nuestro método que va en el libro, ¿no? Porque es más fácil para un editor leerte la propuesta, que vienen los puntos claves, y entonces decir, hey, esto tiene muy buena pinta, mándame el manuscrito. Que no abrir un manuscrito de los 8.000. Si yo estoy ahora mismo editando 17 libros, y no es broma. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, pero en distintas fases. Yeah. En distintas fases, porque hay unos que están para ir a imprenta, y hay otros con los que estoy empezando la planificación con el autor, que solo tiene la idea. Y vamos a estar un año trabajando. Pero si a eso añado los manuscritos que van llegando y me van pasando, hay gente que hace informes de lecturas de esos manuscritos. Sí. Pues claro, no te vas a leer 350 páginas de una novela. ¿Qué haces? ¿Hasta qué página te lees para saber si... No te lees hasta qué página. Según el tipo de manuscrito que sea, te lees la introducción, un tramo de en medio, la conclusión, ¿sabes? Las zonas que, viendo el índice, detectas que son como las claves. Claro, haces como cortes, no te queda otro remedio. Decía, y esto lo cuentas en el libro también, Jorge Herralde, que un escritor tiene 3 páginas para presentarse ante el editor, ¿no? El editor sabe en 3 páginas qué escritor tiene delante. Me parece poquísimo de 3 páginas. ¿Cómo vas a saber en 3 páginas? Bueno, pues así se escribe un libro, va a ser sintético. La propuesta sintetiza tu libro punto por punto, sinopsis, público objetivo de este libro, argumentos de venta de este libro, extensión, en qué tono está escrito, tal. Entonces ya me mandas el manuscrito. Y entonces ya yo encaro el manuscrito con un poco más de atención de entre los 800.000 correos que hay, que si abro el correo y veo que el correo lleva un texto infinito de presentación, digo, madre de Dios. Vale, pongamos que te ha gustado mi propuesta y firmamos. Y firmamos un contrato y yo me pongo a escribir. ¿Cuánto tiempo tengo para escribir un libro? Bueno, depende. Eso lo hablamos entre los dos. Depende de 2 cosas. Depende de que sea ficción o no ficción, ¿vale? Porque los tiempos en ficción y en no ficción son distintos. La ficción no se suele atener a la actualidad, con lo cual, a no ser que sea una ficción que sí que esté vinculada de algún modo a algún acontecimiento, y entonces sí que tenemos que entrar dentro de eso. Pero en principio no va a caducar en un año. Ahí está. Tú quieres... ahí simplemente es... dentro de la programación que tiene la editorial, yo voy a mirar y voy a decir, yo no, porque soy el editor independiente, el dueño de la editorial para la que vamos a trabajar o con la que has firmado el contrato, va a decir, oye, nos encaja en el primer cuatrimestre de 2026, ¿vale? Entonces tenéis que vuestro deadline de entrega del manuscrito limpio para mandar a maquetación es esto, con lo cual lo tenéis que entregar 2 o 3 meses antes para hacer las correcciones pertinentes y después, ¡pam! Pero esos plazos no acotan la creatividad. Estamos siempre con la creatividad. Mira, igual
Igual, es que me pasa una cosa. Estoy dando un primer taller en La Montonera, en Zaragoza, en una librería con la que tengo muy buen rollo. Y es un taller para 15 personas que vienen cada una con sus ideas de libros o con incluso manuscritos acabados. Y esto sale siempre, ¿no? Si sigues un método, eso te acota la creatividad. No. Tú sigues el método y luego te lo saltas en el momento que quieras. Te encarrila la creatividad. Claro, lo que hace es, este método te hace que cuando tú te pones a escribir, tu libro lo tienes como en esos tableros de las series policíacas de asesinos en series que tienes todo con el hilo rojo unidos, puntos. Totalmente entrelazado. Pero una vez que te pones a escribir, si quieres ir haciendo cambios, haces los cambios que quieras. Solo que el tener un primer esqueleto te ordena todo mucho más en la cabeza. Eres ¿sabes? de los editores que se mete en la rutina del escritor y le dice X horas al día o X páginas al día. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto quieres producir al día? ¿Cuánto puedes producir al día? Y entonces no soy un profesor, ¿sabes? Yeah. Yo te acompaño y te ayudo y te digo hasta dónde quieres que me meta. Lo que sí que me meto es en el contenido. O sea, porque tienes que tener un abogado del diablo que cuestione lo que tú tienes tan seguro. Y eso es bueno. Y lo que sí que digo en el libro es, si no tienes un editor o una editora a tu lado, búscate un conjunto de lectores, 5 lectores, desde lo más dispar y por favor, entre esos 5 lectores, por lo menos 2, que no les sepas a ciencia cierta, que no les gusta el tema o la historia de ficción que estás escribiendo, alguien realmente crítico, porque si los consigues convencer de que es interesante lo que estás escribiendo o planificando, ahí tienes un feedback interesante. Pero ¿no? esos lectores beta te van a decir la verdad. Por eso, búscalo en tu entorno más íntimo. Pues mi entorno más íntimo es el que no me va a querer destrozar, ¿no? No, yo a mi hermana le paso textos y me dice, esto es un truño. O mi madre, quiero decir, búscalo o busca entre tus amigos, ¿sabes? Alguien que le diga, despelléjame, porque la segunda cuestión es, no esperes a tener los textos impolutos. Empieza a pasar eso desde que planificas el libro. Cuando empieces a planificar el libro y le digas, mira, tengo esta idea, esta es la tesis, estas son las ideas secundarias, y antes de hacer el índice siquiera, voy a escribir un libro con esta historia, con estos personajes y con este arco narrativo. Y debajo las ideas subyacentes son pues los despidos en el siglo XXI, la hiperconectividad, estamos todo el día con el móvil, lo que sea. O si es ficción, no ficción, pues tal. Pásale eso a ver qué le parece, a 5 personas. Ya, pero si empieza a escuchar a todo el mundo, al final eso es un sin Dios. No, ¿por qué? Si no tienes retorno, o sea, tú no puedes escribir un libro solo. Porque escribir es tan bonito como absorbente. Y absorberte en tu propio libro es acabar con 475 páginas de tu novela o tu historia o de tu investigación en no ficción, de la cual no estás totalmente convencido, a la que no solo le sobra, como dice Stephen King, el 10% o el 20%. Le sobra el 60%. Exactamente. Porque no hay nada peor que un libro que aburre. Sea cual sea. Si lo has visto, hay un montón de ejemplos. Gabriel García Márquez, Borges, el propio Stephen King, que salen constantemente diciendo, mi mayor miedo es que el lector se aburra. Es lo que te digo, un libro tiene que... No, es García Márquez dice la página en la que el lector se aburre. La página. Él va página a página diciendo, Dios mío... Pensar, esta va a ser la página en la que mis lectores se aburren. Que cierre y lo tiene por la ventana diciendo, hasta aquí no llego. Vale, el proceso de escritura. ¿Hay dinámicas que tú veas que se repiten en los escritores primerizos que empiezan, no sé, con muchas ganas, 3, 4, 5 semanas, pero a los 2 meses hay un momento de bloqueo? Sí. ¿Hay dinámicas que tú ves que se repiten? Sí, porque hay 2 tipos. Que está de dividir a la humanidad en bipolaridades, en decir fans de McDonald's o fans de Burger King. Es muy divertido para hacer listas, pero bueno, nos sirve como analogía un poco mongola. Pero hay 2 tipos, básicamente, o lo que sueles ver. El escritor novel que lleva toda la vida con una novela en el cajón y que considera que escribe bien, ¿vale? Y efectivamente tiene soltura escribiendo. Y el escritor novel que no tiene ningún tipo de seguridad en sí mismo. ¿Cuál prefieres? Yo siempre prefiero el segundo. Porque como todo en la vida, ayudar a alguien es más fácil cuando el de delante tiene menos ego. Poco ego, poca vanidad, si quieres. ¿Pero hay escritores sin ego? No.
No lo hay. Eso no existe. Tampoco hay Eso es un periodistas sin unicornio. ego. O sea, cualquier labor, cualquier oficio que conlleva comunicarte con los demás implica cierta vanidad. Otra cosa es que lo lleves más o menos controlado, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que tú puedes tener la vanidad de saber mucho de un tema, pero no tener soltura porque en tu oficio, se ve mucho en no ficción, no has escrito nunca o has escrito de determinada forma en función de lo que hasta, pues te digo, sucede mucho con oficios técnicos o científicos. Yeah. Hay mucha gente, científicos, que les cuesta a la hora de escribir adquirir ese tono divulgativo que necesita un buen libro de no ficción sin perder el rigor y salir del tono académico Yeah. tostón de las tesis doctorales, para Yeah. entendernos, ¿no? Entonces, en los dos casos, en uno hay que bajar un poco los humos y en el otro tienes que subir la autoestima, ¿vale? En uno hay que bajar un poco los humos, no porque... Realmente entonces el editor es medio psicólogo. Sin medio, es totalmente psicólogo. Sí, en el buen sentido, o sea, porque tú tienes que ver fortalezas y defectos de la persona que tienes delante para aumentar unos y eliminar los otros. O sea, a mí me hubiera gustado tener en los libros que he escrito un editor al lado, en todos. Bueno, ¿Tiene que haber química entre el editor y el sí, escritor? y si no, es mejor cambiar de editorial y de editora. Pero no todos los escritores piensan lo mismo, ¿eh? No, bueno, hay escritores que no quieren editores a su lado. No, o que han A trabajado... Murakami, el Claro. que cito varias veces, cuando hablo de escribir, él cuenta que al principio no quería editores, que al final los ha tolerado. Y habla de ellos como de no queda más remedio que tal y trabajo. Te la aguantar a Murakami. Hostia, ya lo creo. Pero, sin embargo, Murakami, por ejemplo, cuando explica su forma de escribir, que es lo que te iba a decir ahora, que el primer paso... nosotros recomendamos escribir por capas, sobre todo a los principiantes, que es porque libera mucho del síndrome de la página en blanco, del bloqueo, porque el escritor novato que tiene mucha soltura, lo que le pasa es que cuando lleva, precisamente por el ego, Sí. cuando lleva 3 capítulos entra en crisis. Y dice, esto es una mierda, porque se exige tanto a sí mismo, Ya. que esto es una mierda, no sé qué, no valgo para nada, tal. Siempre llega ese momento de que entonces no le puedes ayudar porque ayudarle es subirle el ego todavía más. Y decirle, no, que tú eres muy bueno y tal. Entonces, escribir por capas es, en la primera capa, tú, después de que hemos hecho todo el trabajo de planificación, tenemos estructurado el libro, un índice desarrollado, sabemos en cada capítulo qué ideas van, qué ideas secundarias, con qué materiales los vas a apoyar. Si es ficción, qué personajes, qué acontecimientos narrativos van a determinar el arco, qué tal. Luego tú empiezas a escribir y lo tienes todo, ¿sabes? Sí, En sí. una primera capa solo es trasladar eso. Y hacemos el libro entero solamente con las ideas O sea, en bruto, digamos. en bruto, ¿no? pero olvídate del estilo. ¿Y la segunda capa en qué consiste? La segunda capa consiste en que en esa primera capa ni siquiera están los párrafos silvanados. Solamente... O sea, tú vas echando ahí. Tú echas ahí. Echas ahí y olvídate de que esté bien escrito o mal escrito, de que haya subordinadas, no haya subordinadas, de que esté adjetivado. Pon las ideas. Para que tengamos un pequeño monstruo que jamás enseñarías a nadie, pero a tu editor se lo vas a enseñar porque tu editor te ha dicho que hagas eso, o tu editora. Y entonces lo leemos de capítulo 1 tal y decimos, está toda la historia, si está ficción, o sea, está todo lo que queremos contar, y si es no ficción, están todas las ideas que queremos trasladar. Y se entienden. Y ahora las vamos a poner bonitas. Y ahora las vamos a poner bonitas. Vale. Ahora vamos a meter las citas, ahora vamos a meter las referencias. Y la tercera capa Sí. es, y ahora vamos a redactarlo lo mejor posible. Y mientras tanto, ¿yo de qué vivo? ¿Cómo funcionan los anticipos? Bueno, primero tienes que conseguir que te paguen un anticipo. O sea, no todos los escritores reciben un anticipo por parte de la editorial. No, que va. Para que te paguen un anticipo tienes que haber publicado ya, Sí, o ser alguien conocido en cierto ámbito, sí. que tenga una autoridad ya ganada en ese ámbito y que a la editorial le interese que Ya. tu primer libro lo publiques con ellos. Lo normal, si eres alguien anónimo en el sentido, en este sentido virtual, de vida virtual que llamamos, es que no te paguen un anticipo. Entonces todo este tiempo se lo vas a tener que sustraer a tu propia vida. Volviendo a lo que decías antes, os asombraríais
los que nos estáis escuchando, quienes nos estáis escuchando, de la poquísima, pero poquísima gente que de verdad vive de lo que vende. Incluso nombres muy famosos tienen que, en realidad, completan los ingresos de los libros con charlas, con columnas e incluso con asistencias a reuniones de clubes privados, de acontecimientos más íntimos, por decirlo de alguna forma, a los que se les invita y que están tarifados. Porque hay que vender muchísimos miles, decenas de miles de libros para vivir solo de la escritura. ¿El escritor cobra mes a mes o cobra...? Depende de la editorial. Cada editorial, cada trimestre o cada semestre te pasa una liquidación. Lo que pasa es que el negocio del libro tiene, también lo explico en el libro, tiene una particularidad. Y es que tú cuando lanzas un libro, los centros de venta, desde el grande al pequeño, desde la casa del libro a la librería de barrio, hacen un pedido de X ejemplares. Eso no significa que tú hayas vendido esos ejemplares, porque en España la legislación permite el derecho a devolución. O sea, el librero, libro que no ha vendido al X tiempo, te lo devuelve y se lo come la editorial. Claro, entonces así se escribe un libro, han podido pedir, yo qué sé, 3.000 ejemplares en toda España, o han podido pedir 23.000 ejemplares en toda España. No te vengas arriba. No, pero igual me como 23.000 ejemplares dentro de 3 meses. ¿Y qué pasa con esos libros luego? No, pues que tú no sabes realmente lo que has vendido de cada libro hasta pasado X tiempo. ¿Y no es mucho mejor ir imprimiendo poco a poco? Bueno, ¿O eso es más caro? Eso es una segunda cuestión. Otra decisión que tienes que tomar en la editorial es de cuántos ejemplares lanzas la primera tirada y luego lo que, como ahora es más fácil imprimir, se hacen reimpresiones antes de llegar a una segunda edición. ¿Sabes? Tú puedes ir reimprimiendo. ¿En qué se diferencia una reimpresión de una segunda edición? Bueno, porque ahí cada editorial marca el número de ejemplares que considera que ha de vender para su segunda edición. O sea, hay editoriales que en cuanto venden 1.000 ejemplares, sacan la segunda edición. Y dicen, segunda edición de tal libro. Que yo veo aquí unas pegatinas de edición 14. Digo, sí, amigo, ¿de cuántos cientos? Pero dentro te lo tiene que poner. O sea, normalmente te tiene que poner primera edición de tantos ejemplares, segunda edición de tantos ejemplares, tal. Y las reimpresiones, que igual tú sacas una tirada pequeña de, yo qué sé, 1.500 ejemplares y se está acabando el libro, ¿sabes? Ya se están vendiendo. Tu segunda edición la consideras que es a partir de tanto, y entonces reimprimes otros 500 para responder a esa demanda, porque no estás seguro de que en los meses siguientes, ¿sabes? Para no arriesgarte a otra impresión. ¿Cuándo sabes si el libro va a ir bien y te van a empezar a pedir los libreros y eso se va a vender? O sea, ¿en qué momento del proceso ya lo hueles? Tío, es que no, si te doy todas estas respuestas, igual me hacen CEO de algo. No, esta parte es la parte de la comercialización y tendría que estar aquí Álvaro Pala o Ruiz o cualquier director comercial de cualquier grupo o de cualquier incluso editorial pequeña. No lo sabes. O sea, tú ves primero por la respuesta de los distribuidores y de las librerías cuando tú presentas tus catálogos cuatrimestrales qué títulos reciben más interés. Luego lo ves también cuando mandas las notas de prensa a los medios de comunicación, cómo reaccionáis a unos títulos, qué caso le hacéis a unos títulos y a otros hay borras en el desierto, ¿sabes? Diciendo, uy, no nos han hecho ni puñetero caso, ¿no? Luego, me hace mucha gracia que en el libro cuentas también cómo hacéis para la promoción de los libros y das consejos a los autores de qué hacer en las entrevistas. Y he detectado que en esta entrevista has hecho cosas que recomiendas hacer. Totalmente, porque lo escribí yo. Claro, por ejemplo, repetir una y otra vez el nombre del libro, claro. Decir, en el libro digo que, en el libro digo que. O sea, llegó un momento en la editorial que, claro, tratábamos, en no ficción sobre todo, tratas con mucho profesor universitario que ha hecho un libro, o expertos en energía nuclear y demás, que les daba, que aparte de eso añadían la timidez de las entrevistas, ¿no? Entonces llegó un momento que trabajando con el equipo de comunicación, yo como periodista dije, oye, voy a hacer unos consejos para que se los demos a todos los autores y autoras, ¿no? Y entonces era,
¿sabes? Repite el nombre de tu libro. Bueno, el primer consejo, que no sé si trasladado, era: lo más probable es que no se hayan leído tu libro cuando te vayan a entrevistar. Pero que simulen que sí lo han leído. Que sí, porque tú lo sabes, cuántas veces estás en la redacción, te ponen esto y dices: mañana a las 11 tienes que entrevistar a los dos de este libro. Te quedas con una cara de: pero ¿cómo si no me da tiempo de leerme la contra? ¿Tú qué hueles? ¿Yo me he leído el tuyo o no? Hombre, con todo lo que veo aquí, todos estos folios, obviamente sí. Hay una cosa que dices que además creo que es verdad, que una entrevista concreta puede marcar un punto de inflexión en la vida de un libro. O sea, hay entrevistas, por lo que sea, que se cruzan, hay mil cosas, y hay entrevistas que hacen de un libro, ¡boom! Es una pasada, que lo disparan, y sobre todo en la venta digital. La venta digital es una pasada. Me pasó hace unas semanas con un autor al que le tengo mucho cariño, porque otra cosa bonita, lo más bonito de la edición es que te acabas haciendo amigo de casi todo el mundo. Porque también es verdad que si no conectas, pasas el libro a otro editor o a otra editora. Así es. Sí, ves que merece la pena. Porque si tú ves que no vas a conectar con la persona, no vas a ayudar. O sea, esto es una cuestión psicológica en cierto modo, ¿sabes? O sea, y puedes estar pasando un brownie a tu amigo. No, porque hay son caracteres, ¿sabes? Y luego hay temáticas. Yo hay temáticas en las que me siento más cómodo y hay otras en las que me siento menos cómodo, ¿sabes? O en las que tengo más experiencia o menos experiencia, ¿no? O total, ¿qué te pasó con una entrevista? Bueno, el caso del otro día, salió en La Contra de la Vanguardia una entrevista con un autor con el que le estaba yendo bastante bien el libro, y al día siguiente, pico número 1 en Amazon. Esas cosas pasan, ¿sabes? Pero hay otros libros que por su temática, igual el pico se produce en un podcast determinado, porque no es un nicho generalista, sino que es... Bueno, odio la palabra nicho, tío. Usamos la palabra nicho, que es funeraria para todo. Empezamos usándola para el empleo. Nicho de empleo, que ya es un rollo de... ¿Cómo vamos a encontrar nichos de empleo? ¿Para qué? ¿Para enterrar el empleo? Pero bueno, esto es que se me escapa y me lo quiero quitar el automatismo de mi cerebro. A ver, ¿tú crees que esta noche estamos haciendo un pico para tu libro? Así se escribe un libro, David R. Martínez, editorial. Bueno, o sea, ¿tú crees que esta es una entrevista que dices: esto marca un antes y un después para la venta de este libro? No lo sé, yo creo que me lo estoy pasando tan bien, tío. Que si además vendo algún libro, no sé, te invitan a comida. Oye, por cierto, alucino, estaba echando un vistazo al contrato tipo que firmáis en ARPA con los escritores, que les dais solo 10 libros de cada edición. ¿Te parece poquísimo? Les mandáis 10 libros. Yo pensaba que les mandabais una caja llena de libros para que regalara. Bueno, van en una caja. Sí, pero 10 libros. Pero vamos a ver. Y luego por cada nueva edición, 2 libritos. 2 libritos, ¿no? Eso es una ratas. Pues es lo estándar. Es lo estándar en el mercado, solo que en ARPA, además, como ventaja que tienes, es que luego el resto de tu vida, cualquier libro que compres de todo el catálogo de ARPA te cuesta la mitad de pasta. Mira, qué detalle. Es un detalle. Pero, hombre, yo te voy a decir una cosa, no por ARPA, visto desde fuera, yo la primera vez que firmé un contrato me quedé flipado. Como todos los autores y autoras de novelas, además el primero que firmé era el 8%. Y es un rollo de... ¿pero qué mierda es esta? O sea, que el libro lo he escrito yo y solo me llevo un 8% de todo. Esto es un robo, claro, ¿no? pero luego empiezas a ver... Luego empiezas a ver quién se lleva la parte del león. Claro, que la parte del león se la lleva el distribuidor. Como el intermediario. Tenemos una economía donde la parte del león se la lleva el intermediario. Igual que si tú te autopublicas... Aparte de que no tienes campaña de promoción, no estás en las librerías, solo puedes vender en plataformas, específicamente en Amazon, te das cuenta de que las primeras semanas estás bien posicionado, pero si luego quieres seguir bien posicionado, le tienes que dar pasta a Amazon para que te posicione. Claro. Igual que le tienes que dar pasta a Facebook para que te promocione un post, igual que... Quiere decir que es una trampa. Sí, te llevas todos los royalties. Pero después de los primeros 200 ejemplares, esos royalties o se los vuelves a dar a Amazon para que te posicione o estás jodido, ¿no? ¿Por qué cubierta y no portada? Bueno, no lo sé. Yo empecé llamando la portada porque venía del periodismo y la portada o primera página... ¿Es sacrilegio en el mundo editorial llamarlo portada? No, yo creo que no. Hay editoriales donde de hecho se le llama portada, lo llaman la portada del libro, pero está más generalizado la cubierta del libro. ¿Cómo se elige el título? Madre de Dios, tío. Se elige el título en unas reuniones donde hay unas discusiones, pero vamos, a hachazo. Porque ahora ya, tú fíjate, para empezar, la mitad del mercado en no ficción, por ejemplo, lo copa autoayuda y psicología. O sea, es que, claro, el lector va a descubrir aquí que todo eso que te imaginas tú no es así. Para empezar, es que yo he descubierto
que la ficción, o sea, las novelas, es solo un 20% de lo Claro. que se publica en España. Claro. Solo un 20%. Lo que Yo más se pensaba pu- que era enormemente mayoritario. Lo que más se publica es no ficción y el género no ficción, lo que te digo, más de la mitad del mercado es autoayuda y psicología, que responde también a los tiempos que vivimos, Claro. si lo piensas, Claro. porque estamos todos más desnortados, Sí. damos todos más vueltas que el coyote cuando pasa correcaminos. Y luego... cada género y cada subgénero tiene tiene ya su propia titulación, ¿sabes? El monje que vendió su Ferrari y cosas así, ¿no? Entonces, cada público espera cierto tipo de títulos. Entonces, a veces la audacia en la titulación puede salir muy bien. O sea, tú puedes poner La España de las piscinas de Jorge Dioni, que es un libro que recibió el premio de los libreros y demás, y que es un ensayo brutal sobre cómo los paus urbanos votan conservador por una serie de circunstancias, pero te puedes poner los mocos. Mira, te pongo un ejemplo, una discusión que tengo recurrentemente. Yo estoy como editor y me pasan un manuscrito que se titula El infinito en un junco. Y digo, este título, hay que cambiarlo. Este título igual no vale, porque igual vale para una novela que abrazo, para otra cosa. Claro, el libro es que te voy a contar, el libro es una maravilla, vale. Pero de mano... O sea, tú habrías tumbado ese título. No, por lo menos lo habría cuestionado. Claro. Porque el libro es un género tangencial. Es muy bonita la frase del infinito en un junco, pero lo primero que habría dicho es, necesitamos un subtítulo porque comercial esto... Me gusta mucho la frase, pero ¿sabes? Es precisamente esos títulos súper arriesgados, ¿sabes? Entonces, ahí en el libro ponemos como las familias de títulos que hay, pero... entre el título y la cubierta, probablemente te juegues la mitad de... Porque hay tanta novedad. O sea, un mal título puede enterrar un libro fantástico. Enterrarlo no, pero desde luego puede marcar la diferencia entre que vendas 5.000 ejemplares y 1.000. Y desde luego pues es bastante enterrado. Claro. Y luego en España, aparte, hay otro condicionante muy importante. Mientras que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, una misma editorial hace cubiertas distintas para cada libro, específicas. En España, la tradición europea, también como en Francia, priorizamos el diseño de sello editorial. O sea, todas las cubiertas de ARPA siguen un modelo, todas las de libros del asteroide, ¿sabes? Todas las de Para mí, estéticamente, anagrama. al asteroide nadie le iguala. O sea, bueno, estéticamente es preciosa la línea gráfica del claro, asteroide. Claro, bueno, están hechas por Enric Jardí, igual que las de ARPA, porque Enric Jardí es un maestro. De hecho, en ARPA tenéis este libro completa, se titula así en homenaje a Enric Jardí, porque Enric Jardí publicó, nada más empezar ARPA, así se hace un libro, que es cómo se maqueta y se diseña un libro. Y por eso se llama Así se escribe un libro, porque modestamente pretende... Repítele una vez más el título del libro, que no ha quedado claro. ¿El del Rick? No, el tuyo. Bueno, pues claro, de eso te limita mucho el diseño. O sea, libros del asteroide son preciosos, pero no puedes coger un título específico que tengas y digas, este va a vender de la leche, vamos a hacerle una cubierta específica para él, ¿no? Tienes que encuadrarte en eso, ¿no? Entonces... eso lo determina bastante, ¿sabes? Pero luego hay, por ejemplo, enormes editoriales, yo que sé, Plaza y Janes, que hay cada portada es de su padre y de su madre. Claro. No hay una línea gráfica. No hay, ahí se lo permiten, ¿no? El Premio Planeta, ¿no? Tú coges el Premio Planeta y te lo saltas. Pero en la editorial mediana no tiene esa soltura, porque como no es un gran grupo, lo que quieres conseguir es que acabes comprándote los libros porque te fías de mi editorial, ¿sabes? O sea, que la editorial sea la prescriptora. Yo me compro libros de Alfa Decay porque es de Alfa Decay y a poco que me interesa el tema me lo llevo para casa, porque esa editorial me encanta, ¿no? Te pongo un ejemplo. Me compro cualquier TVO, yo que soy un lector enfermo de TVOs, de Astiberri, porque es de Astiberri. O sea, ya está. O sea, Astiberri, me lo llevo para casa. No hay más que hablar. ¿Tienes una copia de cada libro que has editado? No, la verdad es que no. De todos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues porque... no lo sé por qué, la verdad. Porque el PDF probablemente los tenga de todos, tenga hasta el PDF antes de la corrección, el último PDF después de la corrección. Pero se puede ser menos romántico que tú, pero el PDF de un libro que has editado. No es por romántico, sino porque alguno se me pasó comprarlo o yo qué sé. ¿A que a ti tampoco te mandan ejemplar?
A algunos autores no. Así se escribe un libro. David Remartínez, Editorial Arpa. David, mil gracias. A ti, ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.